Imagina que no estamos viviendo una historia, sino piezas sueltas de una vida que alguien dejó caer en el tiempo. Un sábado cualquiera en Springfield, el mundo sigue su rutina absurda. El señor Burns convierte la culpa en espectáculo y obliga a sus empleados a limpiar una carretera como si la redención pudiera fotografiarse. Homero está ahí, pero en realidad no está. Su mente ya está buscando una salida y la encuentra, no en el trabajo, sino en la idea más extrema posible: desaparecer del mapa, fingiendo su propia muerte, porque a veces, para escapar de un sábado, hay que borrar toda una existencia. Mientras todos creen que Homero ya no está, la vida sigue su curso como si nada, pero en casa algo empieza a romperse. Marge, los niños, la ausencia pesa más que cualquier presencia incómoda, y es precisamente ese vacío el que obliga a la verdad a salir a la superficie. Homero no puede seguir escondido, tiene que volver, tiene que demostrar que sigue vivo, y es ahí, en medio de ese trámite absurdo entre papeles y autoridades, donde la historia cambia de dirección sin avisar, como si alguien hubiera girado la cámara hacia otro recuerdo, porque de pronto el pasado deja de ser pasado y aparece una pregunta que nadie esperaba: ¿y si la persona que Homero creía perdida nunca se perdió del todo? Durante años Homero había vivido una ausencia cerrada, definitiva. Su madre, Mona Simpson, era un fantasma familiar, una historia contada a medias, un nombre que se apagó demasiado pronto. Incluso Abraham Simpson había ayudado a sellar una versión de la realidad, pero la realidad en Springfield siempre tiene grietas, y Homero las encuentra en el lugar más ridículo posible: un cementerio, una tumba que no es suya, un nombre que pertenece a su historia. Walt Whitman, un poeta que no tiene nada que ver con su dolor, pero que de alguna forma resume todo: confusión, identidad equivocada, vidas cruzadas. Y entonces, como si el mundo se burlara de él, Homero cae, literalmente, dentro de otra tumba. Y desde ese agujero, desde ese lugar donde nadie espera respuestas, aparece ella, una mujer enfadada, una presencia que no encaja con la idea que Homero tenía del pasado. Y sin embargo, algo encaja, no en la lógica, sino en la mirada. Mona Simpson, el tiempo no explota, se detiene, y durante un segundo imposible, madre e hijo se reconocen como si nunca hubieran dejado de buscarse. 27 años desaparecen sin explicación, y lo único que queda es un abrazo que llega tarde, pero llega. Pero el reencuentro no es el final de la historia, es el inicio del problema, porque Mona no es solo una madre perdida, es alguien que ha estado huyendo. Y Springfield empieza a comportarse como siempre, lo hace cuando algo importante ocurre, con sospecha. Lisa lo nota primero, siempre es Lisa. Un coche de policía pasa y Mona reacciona como si el pasado la estuviera llamando por su nombre real. Bart, en cambio, encuentra pruebas físicas de que su abuela no es exactamente quien dice ser: identidades falsas, nombres distintos, rostros repetidos, y de repente la familia ya no sabe si ha recuperado a alguien o si ha abierto una puerta peligrosa. Pero la verdad no está en el presente, está en otro salto, en otro tiempo, en los años 60, cuando Mona no era un misterio, sino una mujer atrapada entre dos mundos: la vida doméstica con Abraham Simpson y un país que empezaba a arder de ideas nuevas. Y en medio de todo eso, un momento absurdo cambia su forma de ver el mundo: el Super Bowl, Joe Naman, un peinado imposible y una chispa que no debería significar nada, pero lo cambia todo, porque a veces la revolución no empieza con una causa, empieza con una imagen. Y Mona se mueve, se une a activistas, a personas que creen que pueden detener algo más grande que ellos, y entonces descubren algo que no encaja en ninguna conversación normal. El señor Burns está experimentando con armas biológicas, microorganismos, gérmenes, cosas invisibles que pueden destruirlo todo sin hacer ruido, y deciden actuar, no con discursos, sino con una bomba antibiótica, una idea tan absurda como peligrosa. Y cuando lo hacen explotar dentro del laboratorio de Burns, el mundo microscópico desaparece en un estallido químico que también cambia algo en el mundo real. El jefe Gorgory, todavía lejos de ser policía, respira por primera vez sin asma, y sin saberlo, Mona acaba alterando el destino de alguien que ni siquiera estaba en su historia. Pero Burns no olvida, Burns nunca olvida, y en el caos la reconoce, y entonces Mona entiende algo que no estaba en el plan: ya no hay regreso posible. Si se queda, la atrapan. Si la atrapan, arrastra todo con ella. Así que desaparece. No por abandono, sino por supervivencia. Y desde la perspectiva de Homero niño, eso es todo lo que queda: una madre que se fue sin explicación.
Pero ahora, décadas después, la historia se reescribe, porque Mona no dejó de buscar, le envió cosas, regalos, pruebas de que seguía ahí, pero nunca llegaron. El sistema los tragó, la burocracia los borró, y cuando por fin parece que el pasado puede repararse, Burns vuelve a aparecer como una sombra que no se disuelve, y el FBI entra en escena, y la persecución empieza otra vez, y todo se acerca inevitablemente a un solo lugar, la casa de los Simpson. Pero esta vez algo es diferente, porque el jefe Gorgory recuerda el laboratorio, recuerda el aire entrando en sus pulmones sin dolor, y en ese recuerdo Mona deja de ser una fugitiva y se convierte en una deuda, y ayuda a escapar, y por un instante parece que la historia permite una salida, pero no hay finales limpios en Springfield, solo despedidas. Y esta es la segunda. Homero ya no es un niño confundido, es un hombre que entiende demasiado tarde. Mona no lo abandonó, Mona lo protegió, y ahora tiene que irse otra vez. Sube a una furgoneta hippie como si el tiempo no hubiera pasado. Y antes de desaparecer le deja una última certeza: siempre será su hijo y siempre estará orgullosa de él. Y entonces ocurre lo pequeño, lo absurdo, lo perfecto. Se golpea con la puerta y dice lo mismo que él: "Do", como si el universo necesitara una prueba final de que el vínculo nunca se rompió. La furgoneta se aleja y Homero no la persigue, no esta vez, porque ya no está corriendo detrás de una ausencia, está entendiendo una verdad. Y cuando la noche cae sobre Springfield, no hay música dramática, no hay cierre épico, solo Homero sentado mirando el cielo, en silencio. Por primera vez no se pregunta dónde está su madre, sabe la respuesta: está lejos, pero nunca dejó de estar con él. Y así, entre estrellas y silencio, termina todo, no con una despedida definitiva, sino con la comprensión de que algunas personas no desaparecen, solo aprenden a vivir en la distancia. Si te gustó el video, puedes dejarme en la parte de los comentarios qué otra serie o película quieres que narre, y también me ayudarías suscribiéndote al canal si es la primera vez que ves uno de estos videos.